Muy buenas noches, amadas hermanas. Es para mí, como siempre les digo, una bendición enorme compartir con ustedes este tiempo de instrucción, de las cuales pues yo soy muy bendecida. Muy bendecida porque este estudio también me ayuda a mí a crecer como esposa, me ayuda a crecer como madre y también como hija de Dios. Y bueno, amadas hermanas, estamos casi a la mitad desde que iniciamos nuestro viaje, reconstruyendo nuestro hogar, donde nos comprometimos a no tomarlo a la ligera, ya que es un proceso desafiante y cada tema a menudo es más desafiante que otros, pero a la vez más edificante e instructivo. Hemos sido desafiadas a cultivar la paciencia durante estas 40 semanas con la firme determinación de poner por obra cada desafío conforme al mandamiento. Cuando Dios instituyó el matrimonio, explicó que casarse envuelve un nuevo comienzo, tanto como para el hombre y la mujer. Físicamente se deja atrás la familia en la que uno vivió hasta ese día y se comienza una nueva familia y desde ese momento. Cuando te casas, empiezas una nueva familia, como lo dice nuestro amado Mesías en el libro de Mateos, capítulo 19, verso del 4 al 6. Jesús dijo que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, que ni el hombre ni la mujer pueden tomar la decisión de romper un pacto matrimonial, porque ya no son más dos, ya son uno solo. Tomaron la decisión de casarse, de unir sus vidas, entonces ya no son más dos, sino como dice el Señor, uno solo. Y por lo tanto, ninguno de los dos tiene el derecho, ¿sí?, de romper ese lazo conyugal. Y ahora bien, después que ya nos hemos casado, después que ya hemos formado un hogar, venimos nosotros a abrazar ese pacto, ¿sí? Y luego, pues, ese pacto de amor tiene que cristalizarse. Es decir, que ni el hombre ni la mujer pueden tomar decisiones que no estén de acuerdo los dos. Y esto es muy importante porque, como dice la palabra, ya no son más dos, son uno solo. Y aquí cuando el Señor dice ya no son más dos, son uno solo, el llamado es que permanezcamos en su amor, porque solamente en el amor de Dios podemos permanecer así en unidad, en un solo cuerpo. ¿Y qué quiere decir permanecer en mi amor? Como dice Primera de Juan, Juan, capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, ¿qué quiere decir permanecer en mi amor? Permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a la voluntad de Dios. Significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina. Significa también amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido. Significa también no solamente servirnos, sino que estar juntos, unidos en un mismo sentir. Eso significa permanecer en el amor de Dios. También el amor nos ayuda a superar los obstáculos que se presentan a lo largo de la vida. Si nos fortalecemos en amor cada día
y trabajamos juntos por mantenernos unidos, estaremos fuertes, estaremos preparadas para vencer todos los obstáculos a lo largo de este peregrinaje matrimonial. Juan 15 nos revela el secreto. El secreto está en permanecer en el amor. Es decir, cuando nosotros permanecemos en el amor, procuramos comprender a quién, a nuestro esposo. Y ese es el tema de hoy en día. Hoy, en esta semana, el tema número 18 es el amor procura comprender. Iniciamos este recorrido con bienaventurado el hombre que haya sabiduría. ¿Quién nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando el rey Salomón en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Yo diría así, bienaventurada la mujer que haya sabiduría, la mujer que adquiere entendimiento. Y aquí hay algo muy importante en que debemos analizar. A nosotras las mujeres nos gusta descubrir todo lo que podemos sobre las cosas que nos importan, ¿sí? Todas las cosas que nos importan, nos gusta, ¿sí? Nos gusta descubrir. Por ejemplo, si se trata de nuestro equipo de tenis preferido, leeremos todo artículo que nos ayude a saber cómo se desarrolla. Y si se trata, por ejemplo, de cocina, veremos los canales que revelan las mejores técnicas de parrilla o receta de postre. Si un tema nos resulta atractivo, prestaremos atención cada vez que surja, ¿verdad? De hecho, a menudo es un área de estudio personal. Si es un tema sobre el matrimonio, no nos enfocaremos o no enfocaremos toda nuestra atención. Si la enfocamos en lo que nos agrada, como dije, tal vez un deporte favorito, tal vez el cocinar así, cosas especiales, hacer postre, no nos enfocaremos también o no enfocaremos nuestra atención respecto a algún tema sobre el matrimonio. Por supuesto que sí. Una esposa sabia se involucra en temas tan importantes como lo es el matrimonio. Y aprender mucho sobre ciertas cuestiones, eso se llama sabiduría. Como vemos aquí en Proverbios 3:3. Dice que el bienaventurado o bienaventurada la mujer que haya la sabiduría. Y la sabiduría va ligada al entendimiento, ¿sí? Entonces, la mujer que haya la sabiduría, que es una mujer sabia, es la que siempre se vive preguntando, ¿sí? Se vive preguntando, por ejemplo, ¿cuánto sé sobre mi esposo? ¿Cuánto conozco a mi esposo? Esa es la pregunta que te lleva a hacer, ¿sí? La sabiduría y el entendimiento. Cuando una mujer está llena de la sabiduría, llena del entendimiento de Dios, está pensando, está reflexionando, está mirando las actitudes de su esposo, no para criticarlo, no para hablarle mal, sino para ayudarlo, ¿sí? ¿Cuánto sabes con respecto a tu esposo? La otra pregunta sería, ¿acaso no estudiabas a la persona con quien tu corazón latía? Vamos a pensar un poquito cuando conocimos a nuestro esposo. Recordemos, pensemos, ¿sí? Pensemos y recordemos aquellos tiempos inolvidables. Porque a veces por el enojo, a veces por el resentimiento, a veces porque ya no encontramos nada nuevo en nuestro esposo, nos ponemos mal y nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de preguntarnos o de recordar cómo eran nuestros tiempos cuando éramos novios, cuando nos conocimos, cómo eran esos tiempos, ¿sí? Cuando viajamos, cuando vivimos esas cenas románticas, ¿sí? Recordarlo, eso es muy importante. Entonces, al recordar, voy a conocer o voy nuevamente a rescatar
lo que es mi esposo, ¿sí? ¿Cómo era mi esposo? Entonces voy a rescatar eso, porque es muy probable que hayas recogido gran parte de esos momentos, por ejemplo, en fotografías, y también no solamente en fotografías, también en tu móvil, en las redes sociales o en la computadora. Tengas ahí esos recuerdos y una vez que tú comienzas a pensar o te haces preguntas respecto a tu esposo, entonces una mujer sabia, una mujer con entendimiento, va directamente a esos recuerdos de cómo conociste a tu esposo, de cómo era cuando eran novios, de cómo fue cuando te llevó al altar cuando se casaron. Esos recuerdos son muy importantes para volver, ¿sí? A ese primer amor. Y como dije, la segunda pregunta sería, ¿acaso no estudiabas a la persona por quien tu corazón latía? Claro que sí, porque cuando una mujer intenta ganar el corazón de un hombre, lo estudia, descubre lo que le gusta. Por ejemplo, yo me recuerdo que yo cuando me enamoré de mi esposo, me gustaba ver qué le gustaba a él, ¿sí? Entonces, descubre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus hábitos, sus pasatiempos, pero también que gana su corazón, ¿sí? Y se casa y a menudo deja de descubrir cosas sobre él, ¿sí? Pero una vez cuando se gana el corazón del esposo, una vez cuando ya nos casamos, ¿sí? A menudo, y esto es por lo general todas las esposas, por lo general, ¿sí? Deja de descubrir cosas sobre él. Y el misterio y el desafío de conocerlo parecen menos intrigantes y sus intereses comienzan a desviarse hacia otras áreas, que la casa, que los muebles, que la nevera, que comprar los alimentos, que comprar vestuario, que pagar la luz, que pagar teléfono, que pagar, bueno, se desvían, ¿sí? También a menudo, es muy cierto, también lo pasa en todos los hombres, en todos los esposos, que al principio, ¿sí? Son muy galantes, ellos son sus atenciones están ahí, y bueno, y justamente esas atenciones de él fueron las que hicieron que nos enamoráramos, ¿sí? Que hicieron que estuviéramos pues así enamoradas y tomáramos la decisión de casarnos. Entonces, el misterio y el desafío de conocerlo parecen menos intrigante, como digo, y sus intereses comienzan a desviarse hacia áreas, sí, y a menudo también es cierto que en el caso de los hombres, quienes al principio sí admiramos y respetábamos, y lo respetábamos porque lo respetábamos justamente porque eran muy cordiales con nosotras, muy atentos, eran esposos que estaban pendientes de nuestras necesidades, querían hacernos sentir bien. Pero luego del matrimonio, ¿sí? Esos sentimientos comienzan a aparecerse. ¿Por qué? Porque la forma de hablar del esposo cambia. Es decir, cambian sus atenciones y ya no son las mismas. Ya no, ya no hay esa palabra amorosa, también ya no está esa palabra este, que te hace sentir bien, ya no están los detalles, como que todas esas cosas comienzan a desvanecerse en el esposo. Y a medida que la realidad revela que nuestro príncipe, ese que soñamos cuando soñamos cosas hermosas, cuando nos casamos, que todo era perfecto, que veíamos todo hermoso de él, ¿sí? Comenzamos a ver y a entender que es un hombre con imperfecciones y muchos defectos. Sin embargo, sin embargo, tu esposo todavía tiene, mi esposo todavía tiene misterios escondidos para descubrir. Si logramos comprender esto, será una ayuda para unirnos, ¿sí? Unirnos, unir al esposo y a la esposa, unirlos más a los dos. Ese es el verdadero compromiso de amar. Se toma la decisión de estar juntos, se toma la decisión de
como dijo nuestro amado Mesías, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Tanto en los momentos difíciles y dulces como en los momentos difíciles y desafiantes, como dice Proverbios capítulo 18, verso 22. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Ahora bien, ¿qué significa la palabra benevolencia? La palabra benevolencia significa, en el Strong 75:22, significa deleite, es decir, el hombre que haya esposa encuentra un deleite, ¿sí? El hombre que haya esposa es acepto, el hombre que haya esposa se siente muy bien, se siente contento, ¿sí? Se siente gozoso. El hombre que haya esposa, ese hombre vive en deleite. Entonces la palabra dice que los que hayan esposa reciben el favor del Señor. La mejor bendición de Dios para un hombre es una esposa sabia. ¿Por qué? Porque la esposa sabia sabe edificar su casa. ¿Y cómo la edifica? La edifica con amor, la edifica con sabiduría. La esposa temerosa de Dios es un tesoro para su marido. Mas la necia, la que se deja llevar por sus emociones, la que grita, reclama, acusa, como dice Proverbios también 12:4, para su marido es como carcoma en sus huesos, mas la sabia es corona a su marido. Porque es una mujer que sabe pelear sus batallas, conoce sus emociones, sabe cómo utilizar su corazón para moderar sus reacciones, buscando en oración la presencia del Señor, su guianza. ¿Sí? Esa mujer es sabia, esa mujer está ahí buscando de Dios, escuchando su instrucción y dejando que la gobierne. Por eso dice que una buena esposa es una gran bendición para un hombre y es una señal del favor de Dios. Es decir, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. La mujer que habla Proverbios 18:22 es una mujer que sabe caminar con sabiduría en lugar de caminar por la imprudencia y la insensatez. Porque esta mujer, gana el corazón de su esposo. ¿Y cómo lo gana? Lo gana estudiándolo, ¿sí? Y descubre lo que le gusta y lo que no le gusta. Descubre sus hábitos, descubre todas las cosas para ayudarlo. Esa es la mujer que está hablando aquí Proverbios 22. Ella sabe atender con paciencia los gustos y las preferencias de su marido. Tiene cada matiz, ¿sí? Tiene ella, su esposo, todo lo que sabe lo que le agrada. Entonces, ella siempre busca complacerlo, ayudarlo. Y cada matiz de su carácter tiene como trasfondo una historia. Es decir, cada detalle de su esposo para la mujer, para la esposa debe ser una historia. Cada elemento que conforma su identidad y su manera de pensar se expresa en una serie de principios y guías, los cuales a menudo solo tienen sentido para la persona que lo sostiene, es decir, la esposa. Pero vale la pena tomarse el tiempo para estudiar, porque es de esa manera que encontrarás valores escondidos de tu esposa. Es decir, ahí es donde vamos a encontrar tal vez esos valores que antes los tenía y que ya no los tiene, pero que ahora habrán valores mucho más lindos también que los que encontramos cuando éramos novios, cuando recién nos casamos. Porque a veces eso se esfuma y yo estoy de acuerdo con eso porque cuando yo, por ejemplo, conocí a mi esposo, todo era bien tratadito, usted, mi amor, todo así, pero de repente ya no había esa palabra de amor, sino que, oiga, tráigame acá tal cosa. Entonces, cambió el lenguaje, cambió la forma de hablarme. Y por último, había momentos ya que hablaba de otra forma. Entonces, cambia. Entonces, pero si nos enfocamos en lo que hubo antes y en lo que hay ahora, entonces estamos nosotras perdiendo preciosos tiempos para descubrir lo que hay más allá de nuestro esposo. Por ejemplo, ahora es un padre responsable. O sea, uno mira, tiene que mirar las actitudes de ese esposo. Ahora es un hombre que va y trae el alimento a la casa.
Ahora es un hombre que trabaja y paga, por ejemplo, todos los gastos del hogar. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que enfocarnos. Y cuando nos enfocamos en estos valores de nuestro esposo, podemos ir descubriendo cosas aún más íntimas de ellos que van a hacer que nosotras, como esposa, nos sigamos, perdón, enamorándonos más de él. Porque ya no, al principio es un amor, es un amor de enamoramiento, con muchas ilusiones, pero después se afirma y ahí es cuando nace el verdadero amor. Si extrañas el nivel, por ejemplo, de intimidad que conociste o pudiste tener con él en el principio, ¿sí? Por ejemplo, una buena manera de volver a ganar su corazón es comprometiéndote a conocerlo. ¿Sí? Porque aquí también hay mucho, como hablamos en el estudio pasado, hay muchos problemas dentro del matrimonio. A veces descuidamos nuestra vida de intimidad con nuestro esposo. Entonces, si nosotras eh, estamos extrañando eso que fue en el principio, ¿sí? Entonces, una buena manera o la mejor forma es volver a ganar, a enamorar a nuestro esposo. Tú puedes enamorarlo, tú puedes volverlo a conquistar, comprometiéndote a conocerlo, a entenderlo y a complacerlo. Entonces, estudiar al esposo es una bendición para una esposa. Entonces, léelo como un libro, sí que intentas tú comprender. Y cuando tú intentas comprender a tu esposo, haz preguntas, como vemos en Proverbios 18, 15, que dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Entonces, el oído del sabio busca el conocimiento. Yo quiero conocer más a mi esposo y lo quiero conocer a través de la palabra de Dios. Entonces, dice que ese es el oído sabio. ¿Sí? El amor toma la iniciativa de comenzar las conversaciones, porque a veces el esposo no quiere hablar y tampoco nosotros hablamos. Pero si la mujer es sabia, busca temas importantes para hacer que su esposo pueda hablar. Tu esposo necesita saber que tu deseo de comprenderlo es auténtico y genuino. Solo así podrás lograr que se abra a escuchar. Sí, solamente tú podrás hacer que él se abra, comience a conversar contigo y tú podrías escucharlo, como dice Proverbios también, capítulo 10, verso 14. Dice, las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio evita al desastre o invita al desastre. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del necio dice es ruina, es cercana. Entonces el objeto de comprender a tu esposo es escucharlo, no decirle lo que piensa. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos muy rápidas para hablar, muy rápidas para enojarnos, muy rápidas para resentirnos y muy rápidas también para voltear la espalda a nuestro esposo. Entonces es necesario saber tener la templanza y la serenidad para escuchar. Aún si no es demasiado conversador, porque hay esposos que sí que hablan, pero hay esposos que casi no hablan mucho, ¿sí? Entonces el amor te llama a sacar las aguas profundas que viven en él, dentro de su corazón, como dice Proverbios capítulo 20, verso 5, como aguas profundas el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Sí? La mujer sabia pide a Dios que le dé discernimiento para poder entender a su esposo. ¿Por qué? Porque el Señor da sabiduría al que se la pide, como dice también Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces la mujer sabia siempre está pidiendo al Señor que le ayude para que pueda hablarle a su esposo. La mujer sabia le pide al Señor
que le ayude a conocer verdaderamente a su esposo. La mujer sabia le pide al Señor que le ayude a profundizar en el corazón de su esposo, porque eso lo dice el Señor. Como aguas profundas el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Solo de esta manera podemos ayudarnos a que ellos vuelvan a ser esos primeros hombres, ese primer tiempo cuando nos conocimos, volver al primer tiempo, al primer amor, a ese amor, pero ya con raíces profundas. Incluso cuando una mujer es sabia, ¿sí? Puede traer favor a los ojos de su esposo, porque su esposo se da cuenta que es una mujer sabia, que es una mujer entendida, que sabe hablarle con sabiduría. No una mujer que grita, una mujer que se desespera, que se angustia, sino que una mujer que todo toma de forma calmada, ¿sí? Cuando actuamos de esta manera, podemos ganar, ¿sí? Favor a los ojos de nuestro esposo. ¿Por qué? Porque el buen entendimiento produce favor, como dice también Proverbios capítulo 13, verso 15. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Es decir, cuando nosotras, no sé, como esposa, como mujeres, demostramos, ¿sí? Primeramente, tener respeto hacia nuestro esposo. Cuando nosotras las mujeres vamos directamente a él, porque dice la palabra del Señor que ya no somos más dos, son una sola carne. Dejamos de ser dos personas, ahora somos una sola persona. Entonces, como somos una sola persona, tengo que conocer también los sentimientos, los pensamientos más profundos de mi esposo. Porque si mi esposo tiene pensamientos ocultos a mí, significa que no vamos a estar bien. O yo tengo sentimientos ocultos para mi esposo. Ya no somos una sola carne, somos dos ahí. Es decir, un matrimonio dividido. Y el Señor dijo que los dos serán una sola carne. Y lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Entonces consideremos el siguiente punto de vista. Si todo lo que estudiaste de tu esposo antes de casarte fuera equivalente a un diploma de escuela secundaria, entonces deberías seguir aprendiendo sobre su pareja, porque cuando nos casamos con nuestro esposo, o empezamos primeramente cuando le conocimos, al igual que todo niño o toda persona que desea ser instruida, comienza por la escuela, ¿sí? Esos son los pasos del conocimiento. Comienza con la escuela, luego el colegio, luego la universidad, pero no se queda ahí, sino que sigue estudiando. Sigue estudiando para obtener un título universitario, una maestría y por último un doctorado. Entonces busquemos nosotras todos esos títulos en nuestra relación como esposas, ¿sí? No nos quedemos que conocimos a nuestro esposo cuando nos casamos y luego dejamos de conocerlo. Tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir graduándonos como esposa. Tenemos que seguir aprendiendo de ellos para que al final de nuestro camino obtengamos el mejor doctorado, ¿sí? Podamos decir, yo conozco a mi esposo. Aun cuando venga, qué sé yo, 100 metros, yo sé que mi esposo viene. Bueno, eso me pasa a mí, ¿eh? Yo sé cuando llega mi esposo. Mi esposo no ha llegado y yo sé que ya viene. Yo siento que ya viene. Yo ya sé que ha llegado. Bueno, siempre eso me ha agradado desde que el Señor pues me haya dado ese conocimiento. Puedo entender entender mucho a mi esposo. Porque este viaje que hemos decidido tomar, porque recuerde que esto fue, fue libertad suya, libre albedrío. Usted estaba soltera, él estaba soltero, pero en el momento que usted decidió, o que yo decidí formar mi vida, ¿sí? Con mi esposo, decidí unir mi vida con mi esposo, no fue con un pensamiento de, qué sé yo, un tiempo para probar, porque en el matrimonio no se prueba,
¿sí? Sino, como dijo el Señor, para toda la vida, el cual nos acerca más, debería acercarnos cada día más y más a Él. O sea, yo me caso con mi esposo y cada día tiene que acercarme más y más a Él. Entonces, ahí es cuando nos podemos hacer estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas que son para reflexionarlas, ¿sí? Porque si nosotros no nos preguntamos, es porque en realidad hemos perdido ese deseo de conocer a nuestro esposo. Cuando no nos preguntamos qué está pasando con mi esposo, cuando vemos diferencias, a veces en lugar de hacernos esas preguntas nos enojamos. Y deberíamos hacernos esa pregunta. Y la pregunta es, ¿sabes cuáles son las mayores esperanzas y sueños de tu esposo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos sueños? Porque uno de los problemas que impide a una esposa tener buena relación con su esposo sencillamente es porque no lo conoce. Simplemente eso. No conoce a su esposo. Entonces nos hacemos esa pregunta. ¿Sabes cuáles son las mayores esperanzas? O sea, piensen, ¿sé yo cuáles son las mayores esperanzas y sueños de mi esposo? Otra pregunta. ¿Comprendes bien cómo prefiere dar y recibir amor? ¿Sabes cómo tu esposa le gusta? ¿Sí? Recibir amor. ¿O cómo le gusta que tú lo ames? Que tú le demuestres su amor, tu amor. Otra pregunta. ¿Conoce sus mayores temores? ¿Y por qué lucha con ellos? A veces desconocemos tanto a nuestro esposo, ni sabemos las luchas de ellos, sus batallas, sus pensamientos. A veces ellos se encierran en su dolor porque tienen temor de venir y contárnoslo a nosotros, porque temen cómo vamos nosotras a reaccionar ante sus sentimientos, ante sus luchas. Entonces es muy importante que nosotras nos hagamos esta pregunta porque, porque a veces no hay entendimiento, los esposos no se pueden comprender. Es muy importante. Y es probable también que tu esposo reaccione en forma muy distinta a ti. Es probable también. En ciertas situaciones. Y no comprendes por qué. Eso también suele suceder. No comprendo por qué mi esposo reacciona de esta manera. Entonces, esas diferencias, aún las que son relativamente insignificantes, pueden ser causa de muchas peleas y conflictos en un matrimonio. Y esto se debe a que, como dice la Biblia, como dice el Señor en su palabra, tenemos la tendencia nosotras de soltar las palabras. Y muchas veces cuando soltamos las palabras sin pensamiento, ¿sí? Nosotros causamos muchas heridas. Y en lugar de bendecir, maldecimos, como dice el libro de Judas, versículo 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entienden, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos. De esta manera provocan su propia destrucción. Entonces, esto sucede muchas veces porque no sabemos controlarnos. Y en lugar de traer bendición, traemos destrucción. Y Corintios, primera de Corintios capítulo 13, nos revela cómo es el verdadero amor. Y esto lo hemos venido estudiando casi en todos los temas que hemos visto hasta ahora. Dice que el amor es sufrido. A veces cuando nos casamos pensamos que esa luna de miel va a perdurar toda la vida. Y a veces los problemas empiezan justamente desde la luna de miel. Entonces dice 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. También dice que el amor es benigno.
también nos enseña que el amor no tiene envidia. También dice que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece. Dice que el amor no hace nada indebido. Dice que el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. Dice que el amor no guarda rencor. Dice que el amor se goza no se goza de la injusticia. El amor todo lo cree. El amor se goza de la verdad. Cuando el amor todo lo cree, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor nos invita a ser como una rosa en medio de las espinas. Porque usted va a decir, ¿cómo que el amor es sufrido? Ahí están las espinas. Cuando a veces hay aflicciones, yo tengo que responder bien por mal. Porque a veces nosotras queremos responder de la misma forma, mal por mal. Pero ¿qué nos enseña el Señor? Que tenemos que responder bien por mal. Y así sucesivamente podemos ver, y bueno, aquí es cuando decimos, el amor es sufrido realmente, pero el verdadero amor no se irrita, aún en medio de las espinas, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, el amor no guarda rencor. ¿Sabe lo que es el amor? El amor perdona. El amor todo lo cree. Mi matrimonio va a seguir adelante, va a seguir adelante. Mi matrimonio va a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Y siempre con esta característica que traje aquí de esta mujer. Porque a veces perdonamos, pero tenemos la cara muy, pero muy, muy disgustada. Decimos que de verdad que todo lo voy a sufrir, pero con una cara que lo revela todo. Entonces, siempre debemos recordar que nosotras debemos relucir, debemos reflejar el amor de Dios, no solamente en nuestro corazón, porque yo digo, yo reflejo el amor de Dios en mi corazón, pero recordemos que nuestros ojos son las ventanitas por las cuales sale a relucir realmente lo que somos y cómo estamos. Sí, es muy importante que en medio de la tormenta mantengamos nuestra fe en el Señor, nos mantengamos firmes en la esperanza. Y cuando nos mantenemos firmes en la esperanza, entonces vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, vamos a tener también contentamiento. También una esposa puede ser una rosa suave y muy perfumada, como también puede ser una espina que hiere, que lastima. También una esposa puede ser luz en medio de las tinieblas, pero también una esposa puede ser sombra en su hogar. Entonces, el Señor nos invita por medio de la carta de Corintios 13 a ser mujeres virtuosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta es la mujer virtuosa, la que sabe controlar sus impulsos y la que sabe buscar lo mejor de su esposo para levantarse nuevamente con amor para amar a su marido. Las diferencias entre los sexos, trasfondos familiares y las distintas experiencias pueden nublar tu capacidad para conocer el corazón y las motivaciones de tu esposo. Pero recordemos que cada persona es distinta a la otra. Unos reaccionan de una manera diferente a otra. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes caracteres, ¿sí? Recordemos que hay caracteres sanguíneos, también tenemos caracteres flemáticos, melancólicos y coléricos, ¿sí? Usted sabe, usted tendrá que conocer cómo es su esposo, también cómo es usted. Pero sin embargo, Dios
da sabiduría. El Señor demostrará lo que necesitas para saber cómo amar mejor a tu esposo. Con sabiduría, dice la palabra, se edifica la casa. ¿Sí? Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 24, verso 3. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hay una profundidad de belleza y significado dentro del esposo que te sorprendería o te sorprenderá a medida que descubras al respecto. A esto nos llama el Señor. Pero tenemos que entrar en el misterio con esperanza y entusiasmo. Así que no con tristeza, sino con esperanza, sabiendo que Dios cambia los corazones. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta. Y esa pregunta es para ti, y con esta vamos a quedar. ¿Deseas realmente conocer a tu esposo aún mejor de lo que ya lo conoces? Recordemos que cada persona es una historia, cada persona es un mundo, cada persona tiene misterios, pero el deber de la esposa es conocer a su esposo en lo profundo, transformarlo en tu campo de estudio, ¿sí? Y entonces llenarás tu hogar con las riquezas que solo el amor puede generar, solamente el amor. ¿Sí? Y hasta aquí pues llega este estudio con el compromiso que queda en cada una de nosotras. Y el compromiso es que tu esposo sea el mejor de tus libros, el libro más preciado, el más atesorado, el libro que tú deseas realmente leerlo, no solamente un día, sino leerlo continuamente, leerlo, leerlo y leerlo, porque es el libro más preciado, el regalo más invalorable que el Señor te ha dado. Entonces, el desafío para esta semana es prepárate. Cada semana tenemos un desafío para nuestro esposo. Entonces, esta semana el desafío es prepararle una cena especial a tu esposo, solo para ustedes dos. No vayan a invitar a nadie más, ¿eh? No vayan a invitar a la mamita, a la hermanita, a los hijos, no. Una cena para los dos. La cena puede ser tan especial como quieras, ¿sí? Dedica este tiempo a conocer mejor a tu esposo, ¿sí? O sea, la cena es para que lo conozcas mejor, quizás en áreas de las cuales no han hablado casi nunca. Esta es la oportunidad para hablar de ellas, que tal vez están en tu corazón y que no has tenido ese valor de preguntarle, pero en esta intimidad puedes hacerlo. Incluso aquí habrá libertad para hacerlo. Decide que sea una noche agradable para los dos. O sea, tú decides. Haz lo que sea muy agradable. Y luego haz tu marca. Haz una marca en tu cuaderno de apuntes, reconstruyendo mi hogar. Y cuando hayas completado el desafío de hoy, ¿sí? O sea, hayas completado el desafío que queda para esta semana, ¿sí? O sea, vas a escribir aquí en el cuaderno qué descubriste de tu esposo que no sabías. O sea, durante la cena vas a conversar con él, vas a dejar que le abra su corazón y luego pues vas a notar qué descubriste de tu esposo que no sabías. Y otra pregunta, ¿cómo podrías continuar en esta ocasión? De otras maneras, este proceso de descubrimiento, ¿cómo lo haría? Entonces tienes que escribir en tu cuaderno cómo hacerlo. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de tener muchas, pero muchas ideas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Nos ha dado la capacidad de crear. Las mujeres siempre somos creativas en todo. Entonces tenemos esa capacidad. Entonces hay que usarla para lo bueno, para lo agradable, para lo justo, para lo amable. Hay que tomarlo
tomar todos esos dones que el Señor nos ha regalado. Y por último, la última pregunta sería, para que quede en tu cuaderno, ¿qué momentos hicieron que esta noche fuera memorable? ¿Qué momentos fueron? O sea, anótalo ahí. Mire que su cuaderno es suyo. No se lo va a entregar, no se lo va a enseñar a la hermana Esther, a nadie. Es suyo. Es su cuaderno de desafío. Es su, ¿cómo se llama el que se anota? Bueno, su diario. Es su diario del amor, del desafío del amor. Ahí tiene 40 días, 40 páginas o 40, bueno, no sé cuántas páginas se llevan, si lleven 2, si lleven 3 páginas, va a quedar ahí. Siempre para continuar en estos procesos, porque recordemos que el matrimonio continúa y los tiempos difíciles también van a continuar, pero dejándonos el Señor ya establecido en nuestro corazón, nuestra mente, todos sus tics, su palabra, entonces vamos pues a ir desarrollando poco a poco ese ejemplo de mujeres sabias, ese testimonio de mujeres sabias. Y bueno, aquí queda el libro más o menos como que fuera una Biblia, ¿sí? De tu esposo. ¿Y qué es más? Esta es la Biblia. Proverbios 4:7, que quedamos con él, dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer en todo, y los demás que hagas, desarrolla buen juicio. Adquirir sabiduría, esto es lo más sabio que puedes hacer. Y en todos los demás que hagas, desarrolla buen juicio. Desarrolla este juicio, que lo vamos solamente a encontrar a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque adquirir sabiduría es lo más sabio que podemos hacer, y todo lo demás que hagamos, dice el Señor, que lo hagamos con buen juicio. Es decir, si valoramos la sabiduría, ella nos va a engrandecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Nos manda que la abracemos, ¿sí? Cuando abracemos la sabiduría, ella nos va a honrar delante de nuestro esposo, y no solamente delante de nuestro esposo, sino que también delante de nuestros hijos, familias y quienes no nos conocen. Si nos dejamos guiar por el Padre, Él nos entregará a su tiempo, si perseveramos en esta batalla, una preciosa corona. La corona que habla Proverbios 14:2. Dice que la mujer, la esposa sabia, es corona de su marido. Entonces escuchemos la voz del Señor. Y si escuchamos nosotras la voz del Señor, tendremos la victoria en todos nuestros procesos. ¿Por qué? Porque Él ha prometido enseñarnos el camino y nos va a guiar por sendas de rectitud. Y que nada nos detenga. Esto es muy importante. Nada ni nadie nos puede detener. Cuando nosotras tropecemos, aferrémonos a sus instrucciones. No las menospreciemos por el dolor o el resentimiento. Que nada nos haga tropezar, que nada nos haga desanimarnos, ¿sí? Si algo sucede, si algo pasa y de repente me siento derribada, de repente siento que ya no tengo fuerza, recordemos las instrucciones del Padre, ¿sí? No la menospreciemos por el momento del desengaño, por el momento de la desilusión, por el momento del dolor, por el momento del resentimiento. Pongamos por obra, amadas hermanas, la palabra del Señor para que nos vaya bien a nosotras, y no solamente a nosotras, sino a nuestros hijos, porque es la clave, la palabra del Señor es la clave para un matrimonio con propósito. Todo lo que venimos aprendiendo en cada uno de estos estudios. Que Dios, amadas hermanas, nos ayude en todos estos desafíos que estamos aprendiendo. Estos desafíos son tan importantes. ¿Por qué? Porque ellos nos nutren, porque cada desafío nos muestra el camino a seguir. El mundo tiene otra forma de vivir.
Sí. Pero el Señor nos muestra el verdadero camino. Así que oramos por la palabra del Señor, por este estudio tan lindo que el Señor nos ha entregado en esta tarde y noche. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por concedernos el privilegio de poder estar aquí, Señor, en tu presencia, este grupo de mujeres que han abierto su corazón, Señor, para aprender más, Señor, acerca del matrimonio. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es fácil convivir, Padre amado, con una persona que nunca conocimos, pero que de repente llega a nuestra vida y que llegamos a amarla, Señor. Y dice tu palabra que no es para un tiempo solamente, sino que es para toda la vida, es un tiempo indefinido. Por eso te rogamos en esta hora que nos ayudes a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres llenas de sabiduría, esas mujeres que con paciencia, con gracia, con amor ganan a su esposo, esas mujeres que saben sacar lo mejor de su esposo para poderlo amar y respetar como tú lo mandas en tu palabra. Padre, muchas veces el desengaño de nuestros esposos, Padre, nos lleva, Señor, a olvidarnos cómo fue en el principio, cómo nos conocimos y cómo llegamos, Señor, a ser una sola carne. Pero hoy te ruego, Señor, por cada una de estas mujeres que estamos aquí delante de ti, que nos ayudes, Señor, a enfocarnos, Señor, en los atributos de ellos y no, Señor, en sus debilidades, no, Señor, en sus errores, no en sus pecados, sino que ayúdanos a enfocarnos en sus valores, en lo bueno que ellos hacen, Señor, en esas virtudes, Padre amado, que muchas veces por el resentimiento no lo vemos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a ver lo bueno, Señor, de nuestro esposo. Abre nuestros ojos, Padre amado, para ver, Señor, aquello que tú le has dado, has puesto en su corazón para nosotras como esposa. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos, Padre. Porque hoy, Padre, hoy te necesitamos más que ayer. Hoy que el mundo, Señor, Padre amado, ha puesto todo lo contrario, Señor. Hoy que el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hoy que el sistema, Señor, Padre amado, ha destruido, Señor, lo que realmente es una verdadera unidad de esposos. Hoy, Padre amado, que el matrimonio ya no se valora ni se respeta. Hoy, Señor, que el matrimonio, Señor, ya se tiene como un juego y no como algo, Señor, como un mandamiento que tú lo has dado. Ayúdanos a nosotras, Señor, que nos has escogido, Padre amado, para ser, Señor, testigo tuya. Señor, que nos enfoquemos, Señor, en hacer tu voluntad, que tu palabra, que tus mandamientos, que tus instrucciones sean las que nos guíen a ser esas esposas que tú, Señor, diseñaste desde el principio. Como ahora Proverbios 31, la mujer virtuosa. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Gracias por este estudio. Y bendice a estas mujeres que estamos aquí delante de ti y a aquellas, Señor, que van a escuchar este estudio. También bendice, Señor, para que también tu nombre en cada una de ellas sea glorificado. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua y por sus méritos, te damos eternamente las gracias. Amén, amén, amén.